Inés Alarcón. Gracias, señora presidenta. Un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano que nos sigue por los diferentes medios de comunicación. El 12 de junio del presente año, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral debatió y aprobó el informe no vinculante del veto presidencial a la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional. A continuación, proporcionaré el sustento adecuado para los artículos que fueron allanados por la parte de la Comisión y aquellos que también fueron ratificados. En el allanamiento, la Comisión recomienda aceptar las objeciones del presidente en los siguientes artículos y disposiciones generales, mejorando así el texto normativo jurídicamente. En los artículos 1, 7, 8, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, disposiciones generales, primera, tercera y quinta, y nos ratificamos en los artículos 2, 4, 10, 19 y 21. En la primera objeción del artículo 1, el artículo 1 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional se enfoca en regular y asegurar la defensa de la soberanía y la integridad territorial de los espacios suprayacentes, continentales, insulares y marítimos, con el fin de prevenir y controlar actividades ilícitas en estos territorios. Es importante destacar de la relevancia no solo de la Constitución del Ecuador, la legislación aeronáutica y los tratados internacionales, sino también el Código Orgánico Integral Penal, ya que este define los ámbitos de la aplicación de la ley penal en términos especiales. Personales, temporales y materiales, por cuanto esta objeción y la conclusión y la inclusión del COIP, se recomienda el allanamiento. En el artículo 7 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control del Espacio Aéreo Nacional define el espacio exterior, un término no reconocido oficialmente, y sugiere armonizarlo con tratados y principios de la ONU sobre el espacio ultraterrestre ratificados por el Ecuador en 1967. Estos tratados obligan a los estados a responsabilizarse por las actividades en el espacio ultraterrestre, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y a supervisarlas. Se propone eliminar este artículo del proyecto, ya que no existe una definición clara para el apartado internacional. Se recomienda el allanamiento. En el artículo 8, el proyecto de ley orgánica para el control de espacio aéreo nacional define actividades ilícitas en el espacio como acciones peligrosas o dañinas realizadas por operadores aeroespaciales. Sin embargo, se señala que la defensa de la soberanía por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se limita al espacio aéreo y no debe incluirse el ámbito espacial, según la normativa vigente, siendo eso competencia de otra institución. Se recomienda el allanamiento. En el artículo 18, el proyecto define la zona de identificación de la defensa aérea y señala que sus dimensiones serán determinadas por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sin embargo, se propone que esta definición se ajuste a la normativa de la OASI establecida en la red de AC 2211 para evitar afectar los servicios de tránsito aéreo y la estructura de navegación gestionada por la Dirección General de Aviación Civil. Las zonas ADIS requieren procedimientos especiales de identificación y notificación por parte de los operadores. Por tanto, se recomienda el allanamiento. En el artículo 20 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control de Espacio Aéreo Nacional, otorga a la Fuerza Aérea Ecuatoriana atribuciones de control del espacio aéreo y exterior, que debería ser la Dirección General de Aviación Civil según la normativa vigente. Se propone reemplazar control por defensa de la soberanía y la integridad para evitar ambigüedades. Además, incluir exploración y explotación del espacio exterior excede a las competencias de las fuerzas aéreas según la Constitución. La doble autoridad de certificación de aeródromos y la emisión de certificados de aeronavegabilidad por parte de la Fuerza Aérea afectaría la seguridad jurídica y operativa, contraviniendo las normativas internacionales y generando demoras innecesarias en respuestas operativas de la Policía Nacional y otras identidades. Se recomienda en este caso también el allanamiento. En el artículo 23 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control de Espacio Aéreo Nacional, que regula la cooperación internacional, se sugiere ajustar su redacción conforme el texto propuesto en el artículo 20 a fin de evitar utilizar el término explotación del espacio aéreo, por tanto se recomienda el allanamiento. En el artículo 24 que trata sobre la coordinación interinstitucional, incluye a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, la Fiscalía no participa en operativos de seguridad estatal, ya que sus funciones se limitan a la investigación previa y actos urgentes,
los cuales están sujetos a reservas según el Código Orgánico Integral Penal. Proveer información sobre los operativos de la Fiscalía contraviene la normativa vigente y podría tener consecuencias penales. Además, se recomienda modificar la denominación de Autoridad Nacional de Control de Espacio Aéreo para mantener la coherencia con los numerales anteriores, por cuanto es preciso el allanamiento también. En el artículo 25 del proyecto de ley orgánica para el control de espacio aéreo se aborda la inhabilidad de áreas aptas para operaciones ilícitas de aeronaves, destacando la independencia de la Fiscalía General del Estado en operativos de seguridad estatal. También estipula que los gobiernos autónomos descentralizados deben proporcionar los medios necesarios para esta inhabilitación, pero es necesario especificar cuáles son esos medios y el nivel de gobierno competente. Además, se sugiere reforzar la restricción sobre terrenos adyacentes y aeropuertos establecidos en el Código Aeronáutico y determinar la autoridad competente para su control. Por tanto, se recomienda el allanamiento también. En el artículo 26, en el artículo 26, en la Ley Orgánica del Control de Espacio Aéreo Nacional, obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a proporcionar información catastral sobre los predios allanados. Según la Constitución del Ecuador, esta competencia corresponde exclusivamente a los gobiernos metropolitanos y municipales, por lo que se sugiere limitar la obligación a estos niveles de gobiernos. Se recomienda el allanamiento. El artículo 29 del proyecto de ley orgánica para el control de espacio aéreo nacional establece el uso legítimo y excepcional de la fuerza. Se sugiere cambiar la palabra control por defensa y soberanía para alinearse a las competencias de la autoridad de defensa de la soberanía e integridad del espacio aéreo. Se recomienda el allanamiento. El artículo 29 establece que el Estado ecuatoriano, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, puede usar legítimamente la manera excepcional de la fuerza para defender la soberanía del espacio aéreo nacional, conforme a la ley y reglamentos vigentes, niveles de amenaza y respetando los derechos humanos según el marco constitucional e internacional. En el artículo 30 del proyecto de ley orgánica de control de espacio aéreo nacional, trata sobre el uso de la fuerza de la fuerza en legítima defensa contra ingenios aeroespaciales hostiles. Se sugiere cambiar control por defensa y soberanía para mantener la coherencia en el artículo 29 y otros artículos previos. Se recomienda el allanamiento. En el artículo 32 del proyecto de ley orgánica de control de espacio aéreo nacional establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional controlarán las zonas de seguridad del Estado. Para restringir la operación de drones, se sugiere eliminar la necesidad de coordinación con la Fuerza Aérea, ya que la Policía Nacional, a través de su escuadrón de drones, debe actuar de inmediato ante las amenazas, como ocurrió con el dron neutralizado en la Penitenciaría del Litoral el 2023, para no comprometer la seguridad ciudadana. En el artículo 30 establece que la Autoridad Nacional de Defensa y Soberanía del Espacio Aéreo podrá usar la fuerza para neutralizar un ingenio aeroespacial hostil en dos casos: si pone en riesgo la integridad de su tripulación y la aeronave interceptora, o si atenta contra la vida humana. Las otras ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también pueden usar la fuerza de manera legítima, progresiva y excepcional en estos casos. Una aeronave civil interceptada y declarada hostil deja de ser considerada como tal. Se recomienda el allanamiento en respeto también al convenio de La Haya con nuestro aliado estratégico, Estados Unidos. El artículo 33 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control de Espacio Aéreo Nacional menciona el registro de datos de control de espacio aéreo nacional. Se sugiere cambiar la redacción para evitar el uso de la palabra control y eliminar el término explotación del espacio aéreo, en coherencia con las observaciones anteriores. El artículo 34. En el artículo 34 del proyecto de la Ley Orgánica para el Control de Espacio Aéreo Nacional establece la distribución de recursos obtenidos tras la extinción de dominio, destinado el 40% a políticas públicas y el 60% al fortalecimiento del sistema. Sin embargo, esta distribución es incompatible con la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico Integral Penal, que tiene sus propias disposiciones sobre el destino de dichos recursos. Se sugiere ajustar este artículo para evitar contradicciones y respetar la autonomía de los procesos penales y la extinción de dominio. En el artículo 34 se establece que las monedas y divisas incautadas, comisadas o declaradas en extinción de dominio por actividades ilícitas en el espacio aéreo serán transferidas a la cuenta única del Tesoro Nacional, conforme a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico Integral Penal. Se recomienda el allanamiento. Con respecto al artículo 35, permite destinar bienes con sentencia de extinción de dominio a la Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas o Policía Nacional previa declaración de interés institucional. Esto contraviene el artículo 65 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que asigna la administración y gestión de bienes a la Secretaría Técnica de Gestión de Inmobiliaria del Sector Público, inmobiliario. Por tanto, se recomienda el allanamiento.
Objeción a la disposición general primera. La disposición general primera del proyecto de la Ley Orgánica para el Control de Espacio Aéreo Nacional garantiza el ejercicio legítimo de la autoridad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Se sugiere incluir también la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, conforme a lo establecido en el artículo 19 del proyecto, que designa como la autoridad nacional a la actividad aeronáutica civil. Se recomienda también el allanamiento. Objeción a la disposición general tercera. La disposición establece que los bienes recuperados, detenidos, comisados, incautados por las Fuerzas Armadas y almacenadas por la Policía Nacional requiere la aprobación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sin embargo, se debe considerar que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público es la entidad competente para reglamentar estos procesos y llevar el registro público del destino de los bienes. Por tanto, también se recomienda el allanamiento. La disposición general quinta, la redacción de la disposición general quinta crea ambigüedad respecto al artículo 15 del Convenio de Chicago, varios artículos de la Constitución del Ecuador y la Ley de Aviación Civil. El texto podría generar conflictos si el Estado necesita concesionar áreas o actividades aeronáuticas y no es coherente con la finalidad de recaudación por tasas y servicios de aviación civil. Por lo expuesto, se recomienda también el allanamiento. Allanarse las observaciones y modificaciones resumidas en los artículos del proyecto de ley de orgánica para el control de espacio aéreo nacional es necesario para garantizar coherencia y evitar contradicciones con la legislación vigente, incluida la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Aviación Civil y los tratados internacionales como el Convenio de Chicago y el Haya, asignado con nuestro aliado estratégico Estados Unidos. Estas modificaciones aseguran que las responsabilidades y competencias de las autoridades pertinentes están claramente definidas, evitan conflictos jurisdiccionales y promueven una administración eficiente y segura del espacio aéreo nacional. Además de ajustarse a estas observaciones, protege la seguridad jurídica y operacional, optimizando la gestión de recursos y fortaleciendo las instituciones encargadas de la defensa y control del espacio aéreo. Nos hemos visto en la necesidad de ratificarnos y la Comisión sugiere mantener el texto original de los siguientes artículos tras determinar que están alineados con los objetivos de la ley y otros cuerpos legales relevantes. El artículo 2, 4, 10, 19 y 21. Hasta ahí mi intervención, señora Presidenta. He enviado ya la moción correspondiente por secretaría. Muchas gracias.